En México el alcohol está en todo. En las fiestas, en las posadas, en las comidas familiares, en los bautizos, en los funerales y a veces hasta en las áreas de trabajo. Pero hay una verdad incómoda que nadie acepta. Somos un país con un serio problema de alcoholismo que nadie reconoce como tal. Y antes de empezar con este video, quiero que me dejes en los comentarios a qué edad probaste tu primera cerveza y quién te la dio o de dónde la obtuviste. Mundialmente el alcohol constituye la sustancia considerada adictiva de mayor producción, consumo y sobre todo penetración en las sociedades. Más del 70% de los mexicanos mayores de 18 años consume alcohol y más del 20% lo hace en forma excesiva. El alcohol está relacionado con más de 200 enfermedades, incluyendo cáncer, cirrosis, depresión, ansiedad y por supuesto miles de accidentes fatales cada año. Y lo peor es que a pesar de todo esto, su consumo es culturalmente aceptado, promovido y algunas veces admirado. El verdadero problema es que el alcoholismo en México no se reconoce porque creemos que el alcohólico es el que ya se perdió. Consideramos alcohólica a la persona que sale de la cantina a las 7 de la mañana, pero no a nuestro tío que toma todos los fines de semana un Six, un 12, no al papá que necesita de alcohol para relajarse, o de las personas que necesitan tomar alcohol para ver un partido de fútbol. Y peor aún, el joven que necesita de alcohol para divertirse en una fiesta. En México, el consumo de alcohol entre adolescentes suele comenzar como un juego, una forma de encajar o rebelarse, sin conciencia de las consecuencias. Lo que inicia como una cerveza en una fiesta o una botella compartida en la calle, muchas veces se convierte en un hábito que evoluciona con los años. A medida que estos jóvenes crecen, el consumo se normaliza, se vuelve parte de su rutina social, laboral o emocional. Sin advertirlo, el adolescente que bebía los fines de semana puede convertirse en el adulto que necesita una copa para relajarse, para dormir, para olvidar. Y así, sin darse cuenta, el alcohol se vuelve compañero de vida y a veces el verdugo silencioso. Según la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, ENCODAT, 2019-2020, el alcohol es la sustancia más consumida por adolescentes en México. El 56.5% de los adolescentes entre 12 y 17 años han consumido en su vida al menos una vez alcohol. Y lo más sorprendente es que el consumo es ligeramente mayor en mujeres, siendo el 29.1% y en los hombres el 28.1%. La edad de inicio de consumo de alcohol en México empieza entre los 12 y 14 años, una etapa crítica en el desarrollo emocional y físico. Lo más alarmante es que 1 de cada 10 adolescentes que consumen alcohol ya presentan patrones de consumo excesivo o incluso dependiente, lo que podría marcar su futuro desde muy temprano. Pero la pregunta importante es, ¿por qué los adolescentes empiezan a beber? Una de las causas más comunes y que probablemente más de una persona que haya vivido es la presión social, ya que al beber te hace encajar dentro de algún grupo social al que quieres pertenecer. El miedo a ser excluido o parecer una persona aburrida empuja a muchos jóvenes a la bebida. Falta de supervisión adulta. Muchos adolescentes prueban el alcohol por primera vez en casa, en presencia de adultos o incluso con su consentimiento implícito. Fiestas familiares, graduaciones y reuniones sociales se convierten en espacios donde no pasa nada si toman solo un traguito. Y probablemente esto lo vivió más de una persona también aquí, ya que para muchos la primera vez que consumieron alcohol fue en compañía de sus papás, tíos o abuelos. Imitación de modelos. Las redes sociales, el cine, TikTok e Instagram muestran el alcohol como algo divertido, inofensivo o incluso elegante. Los adolescentes aprenden por imitación. Si sus ídolos beben, ellos también lo harán. Fuga emocional. Muchos jóvenes cargan con ansiedad, conflictos familiares, tristeza o baja autoestima, sin un espacio seguro para expresarse. El alcohol se convierte en su anestesia emocional, una forma rápida aunque peligrosa de sentirse bien. Durante la adolescencia, el cerebro aún no está completamente desarrollado, especialmente el lóbulo frontal encargado del juicio, la toma de decisiones y el control de impulsos. El consumo de alcohol en esta etapa afecta negativamente la memoria, el aprendizaje y la capacidad de autocontrol. Además, beber antes de los 15 años multiplica por 4 el riesgo de desarrollar alcoholismo en la adultez. Muchas consecuencias por el alcohol se pueden ver lejanas, pero hay muchas que se pueden ver desde inicios tempranos, como lo son el bajo rendimiento escolar o el abandono, accidentes automovilísticos, los cuales representan la primera causa de muerte en adolescentes en México, embarazos no planeados, transmisión de enfermedades de transmisión sexual, participación en actos violentos, trastornos de salud mental como lo son ansiedad y depresión, y desarrollo
desarrollo de dependencia al alcohol. Y aquí es donde podría empezar lo polémico. En tiempos recientes probablemente hayas escuchado que se quiere legalizar ciertas sustancias como lo son la marihuana. Para muchas personas el motivo de no hacerlo es que dicen que es la primera puerta de entrada y que incentiva a los adolescentes para el consumo de otras sustancias. Pero la realidad es que el alcohol es la primera puerta de entrada al consumo de otras sustancias. Existe una teoría bien documentada en la ciencia llamada la Gateway Drug Theory o teoría de la droga de entrada. Esta plantea que el consumo temprano de sustancias legales como el alcohol o el tabaco incrementan significativamente el riesgo de que una persona, especialmente en la adolescencia, comience a consumir drogas ilegales en el futuro. El alcohol actúa como un facilitador, rompe barreras psicológicas haciendo que el consumo de sustancias se vea como algo normal o cotidiano. Reduce el autocontrol y el juicio, dos funciones que todavía se están desarrollando en el cerebro del adolescente. Bajo sus efectos es mucho más fácil decir que sí a lo que normalmente dirías que no. También hay que tomar en cuenta que el consumo de alcohol suele darse en entornos de alto riesgo como lo son fiestas, reuniones sin supervisión de adultos, círculos sociales donde hay acceso a marihuana, inhalantes o drogas sintéticas. Es ahí donde se abre la puerta y una vez cruzada muchas veces ya no hay vuelta atrás. Los datos en nuestro país son contundentes. Según la ENCODAT, más del 85% de las personas que consumen drogas ilegales comenzaron con el alcohol. El alcohol, al igual que otras drogas, activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y generando placer. Con el tiempo, este sistema se adapta, desarrolla tolerancia y el cerebro comienza a buscar estímulos más intensos para obtener el mismo efecto. Este patrón se repite: consumo, placer, tolerancia, búsqueda de algo más potente y reiniciamos el ciclo. El alcohol es paradójicamente la sustancia legal más peligrosa, no solo por sus efectos, sino por su accesibilidad y su normalización en la sociedad. Está presente en todas las celebraciones de México, incluso en las fiestas infantiles y bautizos, donde los niños crecen viendo que el consumo de alcohol es parte de cualquier celebración en nuestro país. Muchos padres creen que permitir que sus hijos tomen en casa es una forma de protegerlos, cuando en realidad la exposición comienza ahí mismo, dentro del hogar. El discurso de solo un trago ha abierto la puerta a una generación que empieza a beber antes de entender los riesgos y que muchas veces termina atrapada en un camino de dependencia y daño. El consumo de alcohol tiene efectos profundos y dañinos sobre el organismo, que van mucho más allá de la simple resaca al día siguiente. El alcohol afecta de manera significativa el sistema digestivo, afectando primeramente el apetito, ya que lo disminuye llevando a una insuficiente ingesta de alimentos. Además produce calorías vacías, es decir, calorías que no aportan nutrientes esenciales ni energía al cuerpo. Esto puede generar deficiencias nutricionales a largo plazo. El alcohol afecta la mucosa del sistema digestivo, dificultando la absorción adecuada de nutrientes y vitaminas. Como resultado, el organismo aumenta sus necesidades de vitaminas, especialmente las del complejo B y vitaminas C, que son fundamentales para diversas funciones corporales. El abuso crónico de alcohol también puede llevar a complicaciones respiratorias graves. Uno de los más serios es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, una forma de lesión pulmonar inflamatoria que causa insuficiencia respiratoria y baja cantidad de oxígeno en la sangre. El alcohol tiene múltiples efectos sobre el cerebro, tanto a corto como a largo plazo. Es un ansiolítico, sedante y estimulante del estado de ánimo, lo que significa que tiene la capacidad de calmar temporalmente la ansiedad o aumentar el bienestar, pero también de alterar la función cerebral. En dosis moderadas a altas ralentiza el tiempo de reacción, causa incoordinación motora y afecta el juicio, lo que puede llevar a tomar decisiones peligrosas. En dosis extremadamente altas, el alcohol puede incluso producir la pérdida de la conciencia. A largo plazo, el consumo excesivo puede provocar daños cerebrales estructurales y funcionales, como la demencia relacionada con el alcohol. Uno de los órganos más afectados por el consumo prolongado de alcohol es el hígado. El abuso crónico de alcohol puede llevar al desarrollo de cirrosis hepática, que es el estadio final de todas las enfermedades hepáticas crónico-progresivas. En la cirrosis, el hígado pierde su capacidad de funcionar adecuadamente y debido a la formación de cicatrices, distorsionan su anatomía y bloquean la circulación sanguínea normal. Este daño progresivo es irreversible y puede llevar a la insuficiencia hepática y la necesidad de un trasplante. Además de todos los daños mencionados, el alcohol es un factor importante para la ocurrencia de accidentes automovilísticos. La intoxicación alcohólica aguda frecuentemente produce náuseas y vómitos como síntomas tempranos, mientras que la resaca al día siguiente se caracteriza por un dolor de cabeza severo, deshidratación y un malestar general que puede durar horas.
Y hay un estigma social que relaciona mucho el alcoholismo con la pobreza. Hay muchas personas que piensan que solo los pobres pueden ser alcohólicos. Y la realidad es que el alcoholismo no discrimina estratos sociales. Los hogares mexicanos destinan en promedio entre el 6 y el 7% de su ingreso al consumo de alcohol, aunque este porcentaje puede ser más alto en algunas otras zonas. Y si recordaremos en el video pasado, las personas destinaban 10% de su ingreso anual al consumo de refrescos, o sea, el consumo de refrescos es más alto que el consumo de alcohol. Además, se ha observado que los hogares en situación de pobreza son más sensibles a los cambios en los precios del alcohol. Por ejemplo, un incremento del 10% en el precio del alcohol podría reducir su consumo en un 3% en regiones afectadas. Lo que nos lleva a una pregunta: ¿el alcohólico es pobre por ser alcohólico? Y la respuesta es que sí, en algunos casos. El consumo constante de alcohol cuesta. Una persona que gasta 100 a 150 pesos diario en alcohol gasta al mes lo mismo que la despensa básica. Eso también se refleja en una baja productividad. Las personas con un consumo excesivo faltan al trabajo, rinden menos y tienen conflictos laborales. También hay que agregar que esto aumenta el riesgo de enfermedades como hepatitis, cirrosis, diabetes, lo cual implica gastos médicos y disminución de los ingresos. También hay que tomar en cuenta que cuando se tiene una persona alcohólica en la familia afecta a todos, no solo a la persona, ya que eso se refleja en violencia, maltratos, separaciones, abandono que impactan en la economía, gastos que no solo lleva la persona alcohólica, que tiene que llevar toda la familia, como son los gastos médicos, en el consumo de alcohol, lo que puede empobrecer a la familia. Pero ¿qué tal lo contrario? ¿Qué tal si el alcohólico es alcohólico porque es pobre? Y en la mayoría de los casos, esta va a ser la respuesta. Esto se puede reflejar por la falta de oportunidades, frustración y desesperanza. El alcohol es barato, legal y culturalmente aceptado como forma de escape. En lugares donde no hay alternativas sanas de entretenimiento, el alcohol se convierte en la forma más rápida, barata y accesible de escapar de la realidad. En muchas comunidades mexicanas no hay parques, no hay teatros, no hay centros culturales, no hay cine, no hay acceso a internet de calidad. Pero ¿qué es lo que sí hay? Oxxos, tiendas llenas de alcohol, eventos sociales donde el eje central es tomar. Muchas personas satanizan mucho al alcohólico, diciendo que gasta gran parte de su dinero en consumo de alcohol, pero esa no es la realidad. La realidad es que una persona alcohólica tiene que comprar todo lo que necesita para su vida diaria, despensa, pagar escuelas, todos los gastos que tenemos todos. Y muchas veces lo único que les sobra para poder entretenerse o para tener un escape de la realidad es el alcohol. Solo pongamos de ejemplo, ir a un concierto de un artista a lo mejor no de talla internacional, pero nacionalmente conocido, puede oscilar la entrada entre 700 y 1500 pesos en un área general. Cuando consumir una caguama frente a tu televisor te puede costar 50, 60, 70 o 100 pesos. Y en ese momento el alcohol provee esa sensación de escape, risa y sensación de relajación que algunas personas pueden encontrar en otros lados, como lo es el cine, yendo a conciertos, yendo a parques de diversiones, que esa persona no se puede dar el lujo. También hay que tomar en cuenta que en zonas marginadas o de escasos recursos, el consumo colectivo es la única forma de convivir en esas comunidades. Así que sí, muchas personas recurren al alcohol como la única válvula de escape frente a la pobreza emocional y económica. El problema no es que la gente quiera olvidarse de la realidad. El problema es que la única forma que les damos para hacerlo es con una caguama en la mano. En un país sin arte, sin parques, sin opciones, el alcohol se vuelve un refugio colectivo, pero ese refugio nos está matando. En conclusión, el alcohol es una de las sustancias que afecta más a la población mexicana, tanto en el nivel individual como colectivo. Desde el consumo precoz que inicia en adolescentes, lo que abre la puerta al consumo de otras sustancias, hasta los graves daños físicos, psicológicos y sociales que perjudican a la población. Así que la próxima vez que vayas a tomar, pregúntate, ¿por qué lo hago? Si el video te gustó, suscríbete, dale like y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.